Muchas gracias por su participación y por conectarse cada uno pues, a las mesas para la actividad. Bueno, como se los comentaba Cristian al principio, ya la idea que sigue a continuación es poder conocer y conversar sobre el taller Inteligencias Artificiales y Narrativas Emergentes. En este momento nos está acompañando Arney Herrera y lo más probable también es que más adelante se nos una el profesor Carlos Mario Sánchez. Ambos son profesores y artistas del grupo de investigación hipertrópico de la Universidad de Antioquia, que hoy se conectan con nosotros y tienen algo muy interesante que contarnos. Arnay, muchas gracias por acompañarnos en este evento de clausura. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos y te Bueno, vemos súper bien. muchísimas gracias, mucho gusto. Mi nombre es Arney Herrera y creo que el profe Carlos ya está por acá. Él nos puede acompañar media horita porque está en un proceso pues también de enseñanza. Entonces, bueno, vamos a tratar de aprovechar bastante este primer espacio que es como el más informativo y ya luego hacemos un ejercicio como tal práctico. Entonces, bueno, de nuevo, mi nombre es Arney Herrera, yo hago parte del grupo de investigación hipertrópico. Profe Carlos está por acá, de pronto. Mientras tanto, les voy a compartir pantalla. Dejarme por favor un segundito. Listo, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Sí, vale. Bueno, entonces como tal, pues Udiarroba nos invitó a contar un poquito nuestra experiencia como tal en torno a ese tema de narrativas emergentes y nosotros como artistas visuales, eh, de cierto modo lo hacemos constantemente dentro de nuestros procesos en el grupo de investigación. Normalmente nosotros hacemos talleres o laboratorios que se implementan sobre todo con comunidades de diferente tipo, en colegios, con fundaciones, con grupos culturales y demás. Y a partir de ahí, entonces hacemos una reflexión desde el arte y la tecnología, o más bien el arte y la tecnología nos sirve como herramientas para propiciar reflexiones. Y normalmente esas reflexiones parten de crear narrativas y esas narrativas normalmente las materializamos de diferentes maneras a través de personajes y escenarios. Entonces, como tal, bueno, estamos nosotros dos. Si en algún momento el profe Carlos se conecta, pues él me interrumpirá y empezaríamos como a interactuar un poco. Bueno, el grupo de nosotros se ha interesado bastante por esta discusión de arte y tecnología y últimamente nos hemos indagado bastante este tema de las inteligencias artificiales, porque nosotros hacemos arte digital y creo que uno de los campos de las artes que más ha impactado este tema es el arte digital como tal, las ilustraciones, la creación de sonidos, pero también un poco el modelado y la animación, que en este caso el ejercicio que hicimos para ustedes específicamente va en torno a esto. Bueno, la primera experiencia, vamos a hablarles un poco de las experiencias que hemos tenido en cuanto narrativas que para nosotros son innovadoras y que hemos implementado como tal dentro de nuestros procesos de enseñanza y también de aprendizaje, porque el hecho de que el grupo sea de arte y tecnología nos ha llevado a un constante aprendizaje. Cuando la tecnología está involucrada en los procesos pedagógicos y de enseñanza, es algo que se está actualizando. Entonces, lo que hoy es funcional, mañana quizá no, mañana se transforma o mañana es una cosa nueva. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos toca estar estudiando constantemente. Uno de esos procesos se llama títeres en pantalla. Y títeres en pantalla como tal es una plataforma interactiva denominada teatrino tecnológico híbrido y lo que nos permite a nosotros es a través de talleres crear escenarios, personajes basados en historias que sobre todo construyen niños de primaria
y esas historias luego se llevan a la pantalla a través de un sensor. Entonces acá hay unas pequeñas imágenes de cómo es su taller, el taller, perdón, en esa parte experimental. Entonces hay procesos de creación de personajes físicos, escrituras de historias y a partir de ahí resultan unas paletas de color. Normalmente esas paletas de color son amarillas, verdes o rojas y esas paletas son leídas en un sensor y luego este sensor lo que nos permite es llevar esos personajitos que ustedes ven ahí en la foto más grande, llevarlos a la pantalla y que ellos aparezcan a la pantalla digital con animaciones, movimientos, a la vez que los estudiantes, los participantes con estas paletas de colores pueden controlar esos personajes y hacer una suerte de performance híbrido, se llama teatrino híbrido, porque los muchachos también tenían la oportunidad de actuar en carne propia, visualmente, y luego en la pantalla terminar sus actuaciones con estos personajes. Entonces, como tal, acá hay otras capturas. Títeres en pantalla se ha hecho como tal en colegios, instituciones educativas de la ciudad de Medellín y también en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia en un taller piloto que hicimos. Como tal, esto es una representación de cómo funcionaría el teatrino tecnológico híbrido. Es un proyecto pues, que ya tiene varios años. Si ustedes quieren saber más información acerca de este proyecto, en títeresenpantalla.org pueden observar videos, pueden tener información acerca de las experiencias. La segunda experiencia como tal se llama Trazos Estelares y también tiene que ver precisamente con construir historias y sobre todo personajes. Acá los escenarios entran en un segundo plano, pero la experiencia como tal parte de las constelaciones. Era un poco en esa metodología STEAM que utiliza el grupo de investigación, ser un poquito, coger más esa S de ciencia y como tal llevarla a algo más científico, valga la redundancia. Y lo que hicimos fue que tomamos las constelaciones como inspiración y esas constelaciones nos llevaron a hacer también una especie de software o más bien una apuesta multimedia en línea donde los muchachos pueden crear sus propias constelaciones, escribir en qué consiste la constelación, describir el personaje y a partir de ahí entonces generar toda una experiencia de narrativa que les permita conectarse con el cosmos, ¿cierto? Acá entonces, como somos artistas, empezamos a indagar visualmente cómo sería esa multimedia, cómo sería interesante esa multimedia, de qué manera y qué personajes de las constelaciones, que hay unas historias muy fuertes, hay otras más sencillas, eran los más interesantes, sobre todo para niños y jóvenes a los que iba dirigida esta estrategia. Como tal, entonces resultaron 13 constelaciones y acá ustedes ven dos, la de Acuario y la de Sagitario. Eh, Hicimos los modelados en 3D, les pusimos efecto neón, eso llevó también un proceso de programación y esta es parte de la interfaz en lo que consiste trazos estelares, que primero es mostrar información acerca de esas constelaciones, tanto las basadas pues en la mitología griega o romana, como las constelaciones que hay de nuestro lado, que también hay algunas pocas, y a partir de ahí entonces dar una información de qué es, en qué consiste, en que sea audiovisual sobre todo, y está escrita de tal manera esa información ahí que sea un poco pues narrativa, ¿cierto? ¿Dónde está ubicada, a qué distancia? Y luego ir en un segundo momento creativo donde esto se pone en práctica y puedes crear tu propia constelación y escribir de qué trata y a partir de ahí construir la historia y el personaje de esa constelación como tal. Esta estrategia de trazos estelares también tuvo un componente pedagógico en los colegios, en la cual hicimos un fanzine. El fanzine entonces tenía elementos relacionados precisamente
con las constelaciones y fuera de eso les enseñamos a hacer una lámpara estelar, que era este objeto que ustedes observan acá en la parte inferior izquierda y a partir de acá luego se ponía un celular, una tarjetica donde se le hacían huequitos y esa constelación pasaba de ese elemento digital al elemento físico dentro de un cuarto, entre cualquier lugar. Por la parte de atrás se pone el celular y se hace una especie de lámpara estelar, pero entonces también el fanzine tenía elementos, dependiendo del ciclo pedagógico al cual estaba dirigido el fanzine, era más sencillo o más complicado y se podía bocetear ese, como tal, ese trazo estelar y luego llevarlo como tal a la interfaz. Entonces, acá como tal, si ustedes entran a titresenpantalla.org trazos estelares, ustedes van a tener acceso, tengo entendido que todos son docentes, pueden tener acceso a una estrategia pedagógica en la cual pueden enseñar a sus estudiantes acerca de las constelaciones. Como les digo, esto es una multimedia como tal. En la multimedia, si ustedes pasan el icono del mouse sobre las estrellas, se van a empezar a reflejar 13 constelaciones. Esto es un proyecto que estamos buscando financiarlo de muchas maneras para hacerlo más complejo, más grande, más rico, más diverso, pero por ahora esto es lo que les podemos presentar. Y aquí como tal, si ustedes dan clic, por ejemplo, a una constelación, sale la constelación, giramos y luego está la información. Y así sucesivamente la multimedia nos permite generar todo ese proceso pues, visual. Todo lo que les estoy contando es hecho con software libre. Por ejemplo, este se llama GDevelop. Con lo que se hizo títeres en pantalla, el software fue, em, ay, se me olvidó el nombre, processing, y a partir de ahí, entonces nosotros tenemos la filosofía de que conocimiento es libre y como tal, pues la idea es utilizar siempre el software libre en todos nuestros procesos creativos. Entonces, si observamos acá, bueno, tenemos 13 constelaciones como tal. Luego, si vamos al apartado de crea tu constelación, acá tenemos una interfaz muy sencilla, estamos planeando que sean más estrellas, más cositas, pero la idea es que al pasar el cursor, la persona puede construir su constelación, el estudiante, bueno, normalmente lo que nosotros hacemos es que primero con un fanzine o bueno, una hoja donde se pueda bocetear bien primero la historia y en base a esa historia ya se crea una forma de esa constelación y a partir de ahí ya se lleva acá. Entonces tenemos como tal, cómo bocetear una constelación, no sé, por ejemplo, digamos que esta es la mía, yo le doy en guardar y me empieza a hacer unas preguntas. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es la distancia con respecto a la Tierra de su estrella más cercana? Entonces, de la constelación suya, no sé, 5 millones de kilómetros. Ahora acá está el componente narrativo como tal y entonces acá ya se puede escribir la historia de esa constelación. eh, bueno, perdón, aquí era, ¿cuál es el nombre de la constelación? No lo leí bien, no sé, eh, narrativas, algo así, ¿cierto? Y como por hacer el ejercicio, se pone como tal la narrativa de la constelación, el origen, si quieren que sea más histórico, que si quieren que sea más de otro tipo de índole, va a ser así. Luego el nombre, país, ciudad y el día, el mes y el año en el que se creó la constelación. Si nosotros damos en siguiente, queda la constelación como tal creada, damos la vuelta y aparecería toda esa información. Entonces, descubierta por el nombre de la persona, dónde se descubrió, en qué fecha y toda la descripción. Luego de esto, como tal, nosotros damos en salir y vamos al observatorio y como tal en el observatorio vamos a tener constelaciones al azar que han hecho muchas personas. Entonces, si nosotros damos clic, acá nos salen. La mía
yo la hice y no sale, es normal. Como les digo, el software está habilitado como tal para que las muestre al azar, pero son ejemplos narrativos de otras personas que han hecho y han ingresado, ¿cierto? Y han hecho sus constelaciones. Entonces, como tal, esa es toda la estrategia que ha tenido el grupo de investigación con trazos estelares y es una manera de construir siempre historias, personajes y escenarios y ese siempre ha sido como la filosofía de nosotros a través del arte y la tecnología, porque precisamente esas historias son las que permiten contar un pedacito del participante, ¿cierto? Dependiendo del contexto, muchas veces las historias han estado asociadas al cuerpo, entonces hemos hecho experiencias con el cuerpo como primer territorio, en otras las experiencias están asociadas directamente al territorio de sus problemáticas, entonces ya sería como tal un segundo nivel, en otras es más la comunidad, entonces como tal, como personas parte de una comunidad. eh, entonces, también tratamos de integrar reflexiones sobre el cuerpo, el lugar y llevar eso a la comunidad. Y como tal, todo siempre ha sido pues como estrategias basadas en las experiencias de vida de las personas que hacen parte pues de estas experiencias. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Les comparto acá el link por si en algún momento sus estrategias, en sus clases, quieren como tal utilizar trazos estelares. Ahí está, siempre está abierta. Como tal, por ejemplo, en la página de títeresenpantalla.org están muchas cosas, hace mucho no tocamos esa página, pero hay muchos elementos, historias, como tal el proyecto, si nos quieren contactar para alguna cosa, siempre estamos abiertos como, eh, siempre estamos abiertos pues al diálogo, ¿cierto? Y al intercambio pues creativo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Pues primero yo quiero felicitarlos por el proyecto, se ve muy bueno, muy interesante. Eh, Me alegra mucho también la iniciativa de trabajar y desarrollar este tipo de elementos, de herramientas utilizando software libre. Pienso que ya ahorita el software libre está muy diseñado, muy bien trabajado. La gente o los desarrolladores a cargo de estos programas han invertido mucho esfuerzo, no solamente económico, sino también de tiempo, en el perfeccionamiento de estas herramientas y uno va y las analiza y realmente son bastante útiles, muchas veces casi a la par de las herramientas de paga y realmente es una buena alternativa para desarrollar material y herramientas de trabajo en el aula. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el comentario. Y sí, claro, nosotros siempre utilizamos software libre precisamente porque, pues como tal, el conocimiento no debería tener barreras y el pagar un software que cuando son pagos son muy caros es una gran barrera. Entonces la idea es siempre que todos esos procesos estén acompañados de estrategias que nos permitan, pues, implementarlas de manera fácil. Claro, el software libre tiene, perdón, el software pago tiene acompañamiento, quizás está más optimizado visualmente, quizás más fácil hacer ciertas cosas, pero como decías, están a la par, casi que a la par. Incluso yo me atrevo a decir que hay unos software como Blender, que es un software 3D, que es superior a muchos software pago. Entonces, claro, en este caso es que la tecnología nos sirva como medio para potenciar, ¿cierto? El aprendizaje tanto de los estudiantes como de nosotros y no tenerle miedo a eso. Eso sí, es un campo muy grande y está en constante transformación. Bueno, continuando acá un poco, como tal, bueno, estas son unas imágenes porque Trazos Estelares también tuvo un taller piloto con niños y como tal, acá era enfocado en que eran guerreros estelares y finalmente lo que hacían en las constelaciones eh, eran esas armas, ¿cierto? Las armas las hacían primero físicamente y luego se llevan a crearse en constelación. Y una última experiencia como tal se llama territorio sensorial y territorio sensorial es algo especial porque fue hecha con personas, me disculpo si el término está mal,
pero bueno, personas ciegas y personas con otras capacidades cognitivas. Y a partir de acá, entonces fue un taller eh, en el que lo sensorial fue fundamental y como tal nos enfocamos en los sentidos, ponernos en los zapatos del otro y eso derivó en una obra de arte que fuera inclusiva. ¿Cómo así que una obra de arte inclusiva? Entonces que fuera una obra de arte pensada para personas que tienen diferentes capacidades y o dificultades a la hora de acceder a ese tipo de proyectos, ¿cierto? Entonces, esta obra consistía y tenía el principal elemento o fuerte de esta obra, más allá de lo visual, era el componente narrativo. Entonces, se hizo un taller de escritura, se hizo un taller de poesía, se hizo un taller en el que lo principal es que las personas contaran un poco de su experiencia de vida, ¿cierto? En este caso, algunos contaban cómo tuvieron un accidente y por esa razón tenían alguna dificultad motriz, otros más contaban acerca de cómo es el espacio de la biblioteca donde se generó este taller, que es la Biblioteca Gabriel García Márquez, que queda en el barrio 12 de Octubre en Medellín. Era un espacio fundamental para ellos porque estaban aprendiendo braille o porque hacían amigos o porque en realidad era algo fundamental en su estilo de vida y a partir de ahí narraban una historia que tenía que ver precisamente con todo ese proceso de aprendizaje y de camaradería entre compañeros. Y así resultaron 6 historias y cada una de las historias estaba asociada a un objeto 3D en esta instalación. ¿Cómo funcionaba esta instalación? Lo que inicialmente se hizo fue construir la historia y a partir de esa historia, algunos muchachos del semillero de animación 3D y una clase de 3D eh, que edita el profesor Carlos, ellos crearon unos objetos. Esos objetos estaban directamente enlazados a esas historias de vida que cada uno de ellos contaba. Algunos contaban que al ser ciego, por ejemplo, caminar en la calle era muy difícil porque en las calles de nuestra ciudad y sobre todo en barrios populares, si bien las calles tienen ese tipo de andén que tiene como una especie de losa o baldosa donde las personas pisan y se pueden guiar, esos andenes, por ejemplo, los mecánicos los invadían o los vendedores ambulantes, entonces ellos constantemente, a pesar de tener ese andén como una ayuda para transitar, a la vez era un obstáculo precisamente porque la misma gente de manera inconsciente lo hacía. Entonces, esta pequeña forma que hay acá está precisamente inspirada en la calle como un laberinto. Otra persona narraba su experiencia de vida más bien con el jardín, las flores, que era la jardinería era su experiencia principal y más amada. Y así sucesivamente cada uno de estos objetos que fueron modelados en 3D, luego fueron impresos, se les puso un chip en la parte de abajo y ese chip, eh, al hacer contacto con la parte superior de esta estructura, como tal que es esta especie de edificio que es un modelo a escala, de la biblioteca, cuando el objeto se ponía encima, empezaba esta instalación, primero se iluminaba la biblioteca y segundo empezaba a narrar la historia de esa persona. Entonces, ¿por qué es una instalación inclusiva? Porque tenía componente sonoro, pero también tenía componente táctil. El componente táctil como tal era que los objetos se podían pasar de ubicación, se podían mover, podían ser examinados y luego tenían la utilidad de ser instalados sobre la biblioteca para esa narración. Habíamos pensado incluso poner sonidos, pero ya es un tema que no es muy explorado, perdón, sonidos no, olores es un tema que no es muy explorado y creo que en ese momento constituía más una dificultad que un potencial para esa obra. Pero entonces como tal, eh, fue una experiencia enriquecedora tanto para nosotros como para ellos y fue una manera de narrar y contar historias a través del arte distinto. Listo.
Entonces, como tal, este es un pedacito de lo que ha hecho el grupo, hay más cositas, pero era como, creo que esa la recopilación como de maneras diferentes unas de otras, de cómo narrar, crear historias y capitalizarlas a través del quehacer de nosotros, que es ser artistas plásticos, y como tal, entonces es una integralidad como de todos esos elementos que son potenciados a través de la tecnología. Pero entonces, como para nuestro pequeño taller de hoy, hicimos un ejercicio específico en el cual utilizamos las inteligencias artificiales, ya no es solo el software libre. Por ejemplo, lo que había acá dentro era un Arduino dentro de la biblioteca, y Arduino por lo menos el software de Arduino es libre. Ya comprar el Arduino como tal, los sensores, pues sí vale, pero digamos que es una manera barata de hacer algo interactivo. Como tal, entonces, lo que sigue es un proyecto animado que hicimos que ha sido co-creado con IA. Lo pusimos co-creado porque co-creado como tal es una palabra fundamental para nosotros como grupo de investigación, y más allá de eso es también reconocer esa herramienta como parte fundamental de este proceso. Sin embargo, parte fundamental, más no principal, porque la utilizamos fue como un medio, ¿cierto? Y como una herramienta, y como tal, pues la capitalización de esa animación la hicimos la mayor parte nosotros. Ella nos inspiró, nos dio elementos y ya vamos a entender cómo lo hicimos. Entonces, primero, el proyecto se llama Las Huellas de la Sombra. Ese nombre nos lo dio la misma IA y nos pareció brutal como para lo que hicimos. Bueno, ¿qué inteligencias artificiales usamos? Usamos ChatGPT, que es totalmente libre, ¿cierto? Y es una IA de escritura. Y acá yo quiero hacer una pequeña reflexión, porque eh, normalmente las personas que he visto, por lo menos en mi círculo, que usan ChatGPT, lo usan como usan Google o Alexa de Amazon, es decir, cuéntame un chiste, y eso no está mal, pues, cuéntame un chiste, dime la hora, dónde está ubicado X o Y cosa, pero en realidad ChatGPT tiene un potencial creativo, una cosa de locos, que uno ahí puede hacer muchísimas cosas. He visto gente que hace monografías, por ejemplo. Obviamente son temas tan genéricos los que toca que, bueno, muchos se darán cuenta que fue hecha ahí, pero puede hacer textos, puede dar ideas, puede crear una obra de teatro, puede escribir un guión, puede escribir un storyboard, puede generar o sostener con nosotros una conversación profunda y filosófica, puede hacer tantas cosas que es una herramienta con un potencial muy grande. Y eso sí, todo es en términos de escritura, ¿cierto? Y la otra herramienta se llama Leonardo AI. Leonardo AI tiene una parte que es libre y otra parte que es paga. La parte libre te dan 150 créditos al día, para que tú puedas crear imágenes. Listo. Y puedas crear texturas. Eso lo vamos a ver ahorita rápidamente. ¿Qué es interesante de Leonardo ahí y por qué es, por ejemplo, está pusimos esta sobre encima, por ejemplo, de Dalí, o Stable Diffusion? Hay otras que Leonardo ahí te da 150 créditos y vos puedes hacer en un día cerca de 60 imágenes con esos 150 créditos. Entonces, en realidad es mucho y es al día. O sea, vos al día puedes hacer las imágenes que quieras, y al otro día se te renueva, mientras que con otras te dan unos créditos. Todo eso funciona con créditos y esos créditos te los renuevan cada 15 días. Entonces uno es como hago 3 y 4 5 imágenes y ya, no puedo hacer nada más. Bueno, entonces al empezar con ChatGPT, lo utilizamos como tal para crear la historia. Leonardo ahí lo utilizamos para crear el look de los personajes. Y ya el complemento de nosotros, o más bien lo principal, fue crear una animática en la cual, como artistas visuales o digitales, eh, como te acogimos esos elementos y pusimos todo eso en movimiento. Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo fue construido esto, y a mí me parece una cosa de locos.
Me parece brutal y ustedes pues ya con los comentarios me harán saber qué les parece también. Bueno, lo primero que hicimos nosotros y al utilizar esta guía es importante es hablarle muy claro y muy conciso y a veces utilizar palabras incluso técnicas. Por ejemplo, en este caso, la palabra técnica como tal que le pedimos fue que nos construyera un logline. Un logline en el teatro es como una especie de microrrelato o una especie de párrafo cortitico que nos permite o que más bien construimos eh, para establecer un escenario, unos personajes y una situación, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, nosotros queríamos hacer una historia de un niño que va en bicicleta a comprar algo en el mercado. Algo que fuera sencillo y que fuera un ejercicio fácil de realizar como para, como tal, este pequeño proyecto con ustedes, era eso para nosotros. Un niño que va en bicicleta a comprar algo en el mercado. Y listo. Entonces, ¿qué me dice ChatGPT? Claro, ahí está. Un valiente niño emprende un emocionante viaje en su bicicleta para comprar un ingrediente especial en el mercado y salvar la receta secreta de su abuela antes de la hora de la cena, enfrentando desafíos inesperados en el camino. Y uno dice, claro, o sea, pero está demasiado general, pero extendió un poquito lo que nosotros le pedimos. Luego le dijimos, bueno, escríbeme por favor 5 loglines diferentes para esta historia, es decir, para ver cómo ChatGPT empezaba a variar estos elementos, ¿cierto? En trama, en enseñanza, en todo. Y de esos 5, a nosotros nos interesó mucho el cuarto. En su bicicleta confiable, un niño emprende un viaje épico al mercado para tener, no, perdón, el quinto. Un niño se convierte en un día común se convierte en una emocionante odisea cuando un niño decide montar su bicicleta hacia el mercado, desencadenando una serie de eventos extraordinarios que lo llevan a descubrir el verdadero significado de la valentía y la determinación. Claro, después de eso, em, entonces le pedimos a ChatGPT que nos escribiera esta historia, ese logline, el quinto, ya en una estructura de guión. En esa estructura de guión, entonces hay algo que se llama una hoja de ritmo y hay un escritor que se llama Blake Snyder. Blake Snyder lo que hace es que escribe una historia como tal, es un guionista y él cuando escribe una historia la divide en 3 momentos que se pueden resumir en inicio, nudo y desenlace, pero aparte de eso nos da el título de lo que hizo y el género, es importantísimo. Entonces, claro, le dijimos a ChatGPT, mira, créame una historia que esté basada en esta estructura de escritura de Blake Snyder. Si nosotros no queremos que sean esas, simplemente le decimos, no, créame un guión o créame una narrativa con ese primer logline o microrrelato, ¿cierto? En ese caso fue el quinto. Luego creamos el logline y en ese logline le dijimos, bueno, a mí me gusta este esquema, puedes desarrollar una historia con el logline que nos gustó y claro, miren, acá esto lo hizo en cuestión de 30 segundos. Nos creó un logline para ese pequeño microrrelato, perdón, una historia para ese pequeño microrrelato y es esta. Acto uno, acto 2, acto 3 o inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Entonces, el título que nos puso es Atrapa al chico en bicicleta. Acto uno, imagen de apertura, nos empieza a describir dónde se da. En este caso es un pueblo tranquilo donde conocemos a Lucas, un niño intrépido de 10 años con una bicicleta roja brillante. Hoy es un día especial, su abuela le ha encargado comprar un ingrediente crucial en el mercado para su famosa receta secreta de pastel. Bueno, el tema, mientras Lucas se prepara a salir, su abuela le recuerda la importancia de la paciencia y la amistad. Lucas pedalea con entusiasmo hacia el mercado con la lista de compras de su abuela en el bolsillo, pero su camino se complica cuando se cruza con un perro juguetón llamado Rocky. Catalizador, Lucas intenta escapar de Rocky, pero el perro persiste desesperado, preocupado por el tiempo. Lucas se sienta en la acera y se enfrenta al perro.
debate. Lucas comprende que no puede dejar atrás a su nuevo amigo. Bueno, y así sucesivamente. El niño luego compra el ingrediente y vuelve donde la abuela. Nosotros dijimos, no, pues que esa historia está demasiado genérica. Digamos que en este punto, ChatGPT, como es una inteligencia artificial, es como un niño y él va aprendiendo con vos a medida que vos le vas pidiendo cosas que quite y ponga, y eso fue lo que empezamos a hacer nosotros. Luego de más o menos 3 intentos, miren que ya el logline pasó de algo pequeñito a algo más largo. Nosotros decimos, queremos meterle más perrenque a esa historia. Entonces, ok, me gusta esta historia, pero agrega que Lucas cuando va al mercado siente una constante amenaza que le persigue, pero sin saber qué es. Luego de comprar el ingrediente de camino a casa, se da cuenta que la amenaza lo vuelve a perseguir. O sea, ya no es un perro, sino que es una amenaza. Y se arma de valor para voltear su mirada y ver qué es lo que le persigue. Se da cuenta que es el perro. O sea, luego cuenta después que es un perro y no antes. Y lo ve gigante, pero al acercarse a él nota que el perro es amigable y juguetón, superando este miedo. En base entonces a este logline que es más largo, más específico, y le digo, quita la historia en que Lucas se va, en la parte en la que Lucas se va unido con el perro, o sea, empezamos a pedirle que quite y agregue cosas, y ChatGPT lo que va a hacer es que te va a hacer caso y te va a empezar a construir una historia demasiado genérica en una historia un poco más compleja. Entonces, en ese sentido, la recomendación es que ustedes, si van a usar ChatGPT, lo hagan como si estuvieran hablando con un niño en términos de que es muy específico, no cosas de relleno, sino cosas al grano, y que ustedes también deben de tener en cuenta que le pueden pedir que quite o pongas cosas. O sea, no es una camisa de fuerza lo que él tire, sino que puede ser modificado. ¿Y cómo se modifica? Simplemente decirle que quite X o Y cosa, o si es más específico, decirle en el acto uno quita esto, o en el test más puesto quita esto, o en el break into quita eso, cambia esto. Y en base a eso, ChatGPT entonces ya nos dice que Lucas pedalea con entusiasmo al mercado con la lista de compras de su abuela en el bolsillo, pero su camino se complica cuando siente una constante amenaza que lo persigue, algo que lo asusta y lo hace sentir incómodo, pero no puede identificar qué es. Lucas intenta escapar de esta amenaza invisible, pero no puede sacarla de la cabeza. Desesperado y preocupado por el tiempo, continúa su camino hacia el mercado. Y en el mercado compra el ingrediente, pero la amenaza sigue persiguiéndole, causándole ansiedad. Lucas está decidido a superar su miedo y descubrir que es esta amenaza constante. De camino a casa se arma de valor y se gira para enfrentarla. Entonces acá siento que el conflicto es más profundo, más denso, y acá esa enseñanza que nos decían antes, que era la valentía, acá se ve a flor de piel, porque Lucas se gira, se da cuenta que la amenaza es el perro y dice, ah, es un perrito y es juguetón, y entonces era quizá un miedo infundado, pero igual tuvo valentía de voltearse y enfrentarlo. Ya luego Lucas y Rocky hacen un vínculo, Lucas llega a casa con el ingrediente para la abuela y le cuenta lo que sucedió, y básicamente esa es la historia. Luego, ¿qué más se le puede pedir a ChatGPT? O sea, no es solo construir la historia. Si vamos a ser más técnicos, nosotros le pedimos que nos hiciera un guión de animación, pero puede ser un guión de teatro, puede ser un guión de un musical, puede ser como tal un cuento para niños, puede ser un cuento dramático, un cuento de terror. O sea, ustedes pueden, después de construir la base de la historia, cambiar el género o decirle qué tipo de escritura o qué tipo de narración quieren. En este caso, como íbamos a hacer una animación, le pedimos un guión de animación. Y como tal, entonces en ese guión, lo que hace ChatGPT es que primero te da una estructura del tipo de guión que estás pidiendo y ya luego le decís esa estructura me gusta implementarla. Así como ahorita con la estructura de Blake como tal, que era algo más conciso, acá es un guión de animación que es más extenso y ya le podemos decir que lo aplique. Entonces, ¿qué nos hace? Nos dice ChatGPT, mire, usted lo que puede hacer con esa historia que le escribí es que la divida en 3 actos, es que decida es cómo avanza, luego
comienza con una breve descripción. Él me está sugiriendo eso, pero yo le estoy diciendo, no, hágalo usted. Aplique por favor este esquema de guión a la historia. Listo. Entonces a él ya la aplicó. Entonces ya nos divide la estructura como tal en actos. Es igual al anterior, pero acá como es un guión de animación, ya lo que está haciendo es que es más técnico. Listo. Pasa esa parte narrativa y la mezcla con elementos técnicos. Entonces, y muy descriptivos visualmente. Entonces, introduce a Lucas, un niño de 10 años, emocionado por su tarea. Lucas prepara su bicicleta y se despide de la abuela. Es decir, son tips que podemos nosotros traducir en imágenes. Lucas comienza su viaje, eh, Lucas llega al mercado, Lucas, la amenaza invisible continúa persiguiéndolo y sucesivamente. Luego le digo, hazme un storyboard. En animación, un storyboard es coger los diálogos, las escenas, los cortes, todos esos elementos y representarlos con texto e imágenes. Como ChatGPT es una inteligencia artificial solo de texto, él me está diciendo, no te puedo crear imágenes ni dibujos, pero te puedo hacer una descripción para que tú ya luego con un programa de ilustración lo hagas. Entonces, acá sí es más técnico aún. Lucas despierta y se levanta, muestra a su abuela cocinando en la casa. Lucas sale de su casa con su bicicleta roja brillante, ya me empieza a dar elementos de cómo es la bicicleta. Lucas se encuentra en camino tranquilo mientras pedalea, la voz de la abuela resuena en su cabeza, Lucas sigue pedaleando, Lucas llega al mercado y se estaciona frente a una tienda. Luego ya me empieza ya le digo yo, hazme un shot list. Y el shot list como tal es una manera eh, de meter planos de cámara, ¿cierto? Plano general, panorámico, traveling, detalle, todo ese tipo de elementos técnicos que nos dan a nosotros ideas de cómo visualmente se puede organizar una historia para que sea potente en elementos narrativos. Este shortlist es de un guion de animación. Hay shortlist para teatro, ¿cierto? Hay shortlist para hacer una película, un video documental. Si ustedes no tienen ni idea de shortlist, pues crean la historia o le escriben la historia a ChatGPT. Ustedes crean su propia historia y le dicen a ChatGPT, hazme un shortlist para esta historia y él se los hace, que es este paso. Entonces acá me dice que plano general, Lucas al amanecer, plano medio, Lucas despertando, plano medio, la abuela de Lucas cocinando, plano medio, Lucas, plano general, ta, ta, ta. ¿Y qué otras opciones podemos pedirle? Lo que se nos venga en gana, se nos imagine. Por ejemplo, a nosotros no nos gustaba ese título. Ese título atrapa a Chico en la bicicleta. Entonces empezó a darnos títulos, La sombra que sigue a Lucas. Propuestas más innovadoras y misteriosas fue lo que les pedimos. Y en este caso, entonces nos decía que la sombra de Lucas, que sigue a Lucas, que no sé qué, eh, que detrás de la sombra, ta, 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 uno le puede ir varias opciones. Luego le pedimos que nos dijera sugerencias de vestuario. Acá hay muchas sugerencias de vestuario, ¿cierto? Pero nosotros también podemos pedir, en vez de sugerencias de vestuario, que sean, por ejemplo, que nos haga una canción. Con esa historia, ChatGPT nos hace una canción. Por ejemplo, ¿qué más le podemos pedir nosotros a ChatGPT? Que nos haga una descripción geográfica del lugar, o sea, que nos empiece a decir que dónde está ubicada, en un pueblo, en una ciudad, esta ciudad tiene esas características, y así sucesivamente. Luego de ese proceso, entonces ahora sí fuimos a Leonardo AI, y ustedes van a ver todos los elementos que, o sea, nosotros acá disfrutamos mucho creando esto y nos dio mucha risa, porque acá hay que jugar con muchas palabras y dependiendo de lo que uno le ponga, le quite, van a resultar imágenes buenas o no, dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, acá ChatGPT nos decía, vestuario de Lucas, camiseta de manga corta, colores brillantes, pantalones cortos, zapatillas deportivas y una gorra. Niño de 10 años, ahí está en la parte de abajo, ¿cierto? De la abuela. Eh, Vestido, delantal floreado, medias, nylon, zapatillas cómodas, tal vez lleve un pañuelo en la cabeza. Acá está, ¿cierto? ¿Por qué nos dio risa? Porque eh, Leonardo hay, entre más específico sea uno, se supone que es mejor, pero cuando nosotros tratamos de ser muy específicos nos resultó eso.
Entonces acá donde, por ejemplo, este niño súper raro, donde está acá una descripción de un niño de 10 años, nos acá unos ves unas cosas, unos discos, bueno, muchas cosas, pero entonces nos dimos cuenta que al poner, a eso se llaman los prompts, es decir, uno les escribe, le escribe a la IA, eh, y entre más técnico y más específico sea uno, se supone que es mejor. Nosotros hicimos un prompt que era de un párrafo y nos salían estas cosas. Y por ejemplo, acá simplemente decíamos, voy with cap, o sea, con gorra, con pantalones cortos y camiseta, y nos salieron unas cosas brutales. Entonces, digamos que eso está en constante cambio y ya no es necesario hacer esos prompts tan largos, por ejemplo. Acá, niño de 10 años con una gorra, pantalones cortos y una camiseta colorida. Y después le decíamos que sea un modelado 3D, estilo Laika, que es un estudio de animación. Y acá ya le decíamos estilo DreamWorks. Y acá nos gustó mucho este. Entonces escogimos como tal esta imagen de referencia para hacer nuestra animática. Acá hay algunos otros ejemplos, o sea, eso fue una constante exploración como de cómo luciría visualmente ese personaje. Y como tal, entonces nos basamos en estos dos. Nos gustó mucho estos dos. Ustedes pueden observar que acá tiene una tercera mano, eso es normal. Pero hay algo que llaman los pros negativos y es lo que uno le dice a la IA que no quiero que me haga. Entonces, que no tenga tres manos, que no tenga seis dedos, qué tan. Entonces uno le dice qué quiere y qué no quiere. Y en base a eso, entonces, estos dos modelos y estos tres modelos como tal de abuela. Luego de ese espacio creativo como tal, entonces ya fuimos nosotros a crear. ¿Y qué creamos como nosotros como tal? Una animática. ¿Cuál es la diferencia entre una animática y una animación 3D? Que la animación 3D lo que nos permite como tal o una animación 2D acabada, lo que se muestra como tal es una animación con texturas, luces, movimientos fluidos, abren, cierran la boca, mueven los ojos, gestos muy elaborados, tipo película de Pixar, de DreamWorks, de todos esos estudios. Y eso es algo que tiene demasiado trabajo, ¿cierto? Para este proyecto hicimos una animática que es básicamente poner los modelos con texturas bajas, luces bajas. Los modelos tienen expresiones muy cuadriculadas, no se mueven casi, pero que visualmente se entienda en qué consiste la animación. Entonces ustedes van a ver que es una animación muy sencilla, algunos dirían que mala, pero lo importante de la animática como tal es que se entienda, listo, que se entienda lo que se está mostrando y que sea una manera de mostrar en algo audiovisual sencillo en qué consiste ese proceso. Para tal, nosotros en esto nos gastamos una semana. No sé si de pronto aquí hay alguien que haya hecho animaciones, pero es un proceso demasiado complejo y difícil, incluso para personas que tienen mucha experiencia y demanda mucho tiempo, porque cada uno de estos objetos que ustedes ven acá es hecho desde cero, ¿cierto? Cada edificio, cada árbol, cada montaña. Por ejemplo, acá vemos una captura de lo que es todo el escenario. Y ustedes van a ver ahorita en la animática que el escenario en realidad es un pedacitico. Acá vemos, por ejemplo, como tal el bones o la estructura como tal, por ejemplo, del perro, ¿cierto? O sea, cada circulito que ustedes ven acá, rojo, amarillo, azul, cada cosita esa es una articulación del objeto, uno tiene que mover pedacito por pedacito. Acá hay algunas capturas como tal. eh, y como tal, entonces acá vemos que, por ejemplo, el personaje se ha repetido dos veces porque son dos momentos, ya son estrategias que uno coge como tal para hacer la animación. Este es el escenario. Esto fue hecho con el software Blender. Antes de, perdón, no haberles comentado esto, el software Blender es un software libre. Ahí se puede hacer animación 3D, 2D. Ustedes pueden enseñar fácilmente este software a cualquiera de sus estudiantes. Las versiones anteriores de Blender no pesan tanto, entonces no se necesita un software tan pesado. Si ustedes ven que es muy pesado, entonces pueden utilizar el software para hacer modelado 3D.
o hacer ilustraciones 2D, es decir, sirve como una especie de Photoshop, se podría decir, o Illustrator, sirve para hacer edición de video, sirve para hacer modelos 3D, para hacer impresión 3D. O sea, en todo lo que tenga que ver con el mundo del 3D y el 2D, este software para mí es lo más completo que hay libre. Bueno, y como tal, entonces ustedes acá observan que están los escenarios, está todo. Y acá hay un ejemplo de cómo se estructuraba cada uno de los personajes. Como les digo, eso se llama el rigging. Y bueno, eso es algo más denso, ¿cierto? Pero como les digo, Blender puede pasar, enseñar algo muy sencillo, como hacer un perro de estos, que es muy sencillo modelado, allá animarlo, que es algo más complejo, pero que no deja de ser posible de hacer en cualquier proyecto. Y hay miles, miles y miles de tutoriales en YouTube. Eso es lo bueno de Blender, que tiene una comunidad de aprendizaje muy fuerte, y muy grande, y cada vez está en más constante crecimiento y cada vez más estudios profesionales lo están usando. Entonces, en realidad es un potencial muy grande si lo que queremos es potenciar ese aspecto de nativos digitales que decía Prensky de los estudiantes, ¿no es cierto? Los muchachos que crecen ahora son nativos digitales, crecen con el mundo del internet, de los videojuegos, y este es un componente muy atractivo para ellos. Todo lo que es así audiovisual, pues pueden tener la posibilidad de compartir y subir esto en redes sociales, hacer muchas cosas, y por ahí se puede derivar y despertar el interés de la tecnología en ellos, ¿cierto? Y que ese interés sea con propósitos educativos y formativos en vez de propósitos banales, como en muchos de los casos se da cuando ellos solo utilizan el celular para ver redes sociales, que no está mal, pero en muchos casos es algo excesivo. Bueno, como tal, ¿tienen alguna pregunta entonces para mostrarles ya lo que es la animática y para que los últimos 15 minuticos pasemos a hacer el ejercicio? Y perdón, tanta información. Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, profe. hola. Hola, qué pena ya tarde, pero estaba, estaba en clase, entonces, pero no sé si se alcanza, me están viendo por ahí. En todo caso, me presento, soy el profesor Carlos Mario Sánchez y está con Arnei poniendo atención también a todo lo que estaba diciendo. Y sí, fue muy interesante la creación de este trabajo, pero también ese asunto de co-creación, cuando lo vemos también desde que la inteligencia artificial no es solamente que uno le mande información y él ya me va a crear todo, ahí nosotros también estamos mediando para que ella diera el resultado que nosotros estábamos buscando. Cierto que ese es también el otro asunto, que no es eh, que ella construye, simplemente yo le diga, hágame esto y yo me lo hizo, no. Cierto que es de pronto como una idea que tiene más en esto de lo creativo, porque ella sí nos daba mucha información y muchos como parámetros o ideas, pero que uno al estar ahí en medio de ese deseo de crear, le dan como hasta ganas como de decirle, no, no sigas hablando por ahí, que no estás aportando como mucho, que yo quieres como algo más, ¿cierto? Porque no estamos dando era como la pela de hacerlo todo con la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, es como eso, como una ayuda y que puede potencializar y agilizar ciertos procesos, ¿cierto? Eh, Igual sí quedan un montón de asuntos para trabajar y para uno estar constantemente como en una, digamos, preguntas éticas que de pronto tenga que llegar con eso, porque se está dando esas disputas éticas, sobre todo en lo que son la imagen o la creación. Eh, eh, pero bueno, es algo que está como una herramienta nueva que está ahí, entonces, claro, llega con todos sus temores también. Eh, y también cuando hablamos de la co-creación, que es importante también siempre, y yo creo que en el grupo de investigación, en Hipertrópico, se está dando mucho esa parte, como de cuando estamos con la comunidad, que hacer partícipes también en la comunidad. Yo creo que Arnel ya lo había comentado antes, donde yo como artista estoy creando, pero con
o de la mano con esa persona con que estoy trabajando, ¿cierto? Con esa parte de la comunidad que de pronto no conoce ciertos asuntos técnicos, pero que a través de mí puedo canalizar ciertos asuntos eh, o explorar ciertas posibilidades que de otra manera sería como muy difícil. Por ejemplo, el caso de las personas pues, de la biblioteca del 12 de octubre, donde ellos no tenían la capacidad técnica en el momento para desarrollar los ejercicios, pero sí a través de los estudiantes se pudo lograr eso. Y bueno, y aquí ya, yo no voy a hablar más porque ya se acabó el tiempo. Arnei estuvo muy bien con todo esto, contando todo, entonces eh, te dejo Arnei para que des la presentación ahí de lo que se logró hacer ahí. Ay, por aquí hay alguien que está alzando la mano. Muchas gracias. Y Clara iba a decir algo. Ah, sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, es que muy, muy interesante todo lo que nos acabas de presentar. Es un tema que, que coge muchísima fuerza, pero que en los colegios todavía es una cuestión que no se habla, pues por todo lo que implica, ¿no? Yo he estado trabajando con el abordamiento de esas inteligencias, de la inteligencia artificial también, porque considero que ya está ahí en los colegios, los chicos ya las están utilizando, pero las están utilizando de manera furtiva, porque obviamente como no es expuesta la situación, no es expuesta, entonces se considera que puede cometerse un fraude si se utilizan. Entonces los chicos lo están haciendo de manera furtiva, escondida. Y eso es muchísimo más peligroso que si les planteamos y las empezamos a trabajar no como el fin, el que hace el trabajo, sino de verdad como una herramienta que nos ayuda a crear. Al comienzo seguramente los chicos no crearán con facilidad, pero la misma inteligencia, cuando se la va manejando así, les va dando las ideas y esa cabecita empieza a producir sus propias ideas. Pero entonces es importante, sí, lo que decía el profe, y es que empecemos a desarrollar, que ellos entiendan que no nos podemos entregar a la inteligencia artificial y dejar de funcionar nuestros cerebros para que ellas funcionen por nosotros, sino que es para seguir potencializando nuestro cerebro y empezar a que ellos también las utilicen de esa manera. Alguien me decía por ahí que dentro de poco habrá una ingeniería de prompts, ¿sí? Porque es la forma como se dirige o se redirige o se orienta a la inteligencia. Pero yo pienso que sí, que en los colegios nos toca ya quitarnos el miedo encima y empezar a trabajar con las inteligencias. No, por ejemplo, yo estoy ya empezándoles a ellos, como sé que lo están trabajando, yo ya estoy dándoles implementación de cuáles serían esas cuestiones éticas que tendríamos que hacer. Por ejemplo, escribir ahí. Todavía no se había ayudado con inteligencia ética. Ahí tú dijiste co-creado, bueno, ahí ya uno va manejando, pero ya uno siente con esto que tú nos diste hoy, como más confianza, como que tampoco siento como maestra el pecado de que yo estoy metiendo a los chicos y de pronto los otros maestros del colegio, mire usted lo que está haciendo con los niños, está quitándoles la posibilidad de crear. ¿Sí ves? Es esa situación que se puede generar en los colegios y que no deja de dar miedo uno abordar eso sin que se haya como expuesto a nivel, así como lo estamos haciendo aquí en este taller, que sí se puede y que se debe hacer y que se debe hacer con muchísimo cuidado, con muchísima responsabilidad y que a los chicos también se les debe dar la opción de que eso, que las utilicen bien, porque por ejemplo algunos están creando el ensayo y copiándolo tal cual, sin pensar cómo se creó. Entonces yo decía, bueno, si lo están creando así, listo, entonces explícame, ya no es que me hagas el ensayo, sino explícame cuál fue la lógica que utilizó la inteligencia para armar ese ensayo. ¿Sí? Esa era la intervención. Les agradezco muchísimo, muy bueno el taller. Queda muy tocado. Bueno, Clara, muchísimas gracias por su aporte y precisamente con lo de los prompts, em, el profe y yo estábamos tratando de utilizarlos y es algo que, como son palabras tan técnicas, quizá en algún momento es difícil hacerlo, pero el mismo ChatGPT, por ejemplo, uno lo puede condicionar para que se vuelva un ingeniero de prompts. En la misma IA de escritura te permite hacer eso y esos prompts ya los puedes llevar a crear imágenes como en Leonardo, o bueno, en muchos lugares, ¿cierto? Y con la reflexión de colegio, claro, yo siento que ahí es que buscar un punto medio para, eh,
si se tiene bien definido como el objetivo de la enseñanza, si por ejemplo es crear imágenes a partir de, por ejemplo, eh, un texto narrativo, entonces claro que la premisa del texto la del estudiante, que la IA lo complemente, pero que finalmente esa ilustración y capitalización visual de ese proceso lo hace el mismo estudiante. Entonces es claro, una herramienta que potencie todos los elementos creativos. Para nosotros, o por lo menos para mí, ha sido un conflicto existencial muy grande, porque es que yo hago es pura imagen digital. Y yo decía, yo haciendo una imagen que me demoraba 3 días, 4 días, incluso más, la IA lo hace en 30 segundos, mucho mejor para muchos, y no me hace una, sino que me hace varias. Pero entonces ahí está también, entonces, cómo nosotros nos adaptamos y cogemos esas herramientas no como un obstáculo, sino una manera a través de la cual podemos potenciar también nuestros procesos de aprendizaje. En este caso, nosotros cogimos como ejemplo esta escritura de estas imágenes para hacer algo que son animaciones 3D, que no hay IA en este momento de eso. Y si la I lo hace demasiado mal, pero va a llegar un punto en que las va a hacer muy bien, pero nosotros vamos a ver también transformándonos, vamos a saber transformarnos, perdón, para potenciar y bueno, y llevar todos esos elementos como a generar sobre todo reflexiones y aprendizaje, que es como el objetivo pues de nosotros como docentes para con los estudiantes. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta en Playground? No, no conocía esa, pero bueno, hay muchas IAs que nos pueden servir. Bueno, entonces, para que no se nos extienda un poco más el horario, entonces, el ejercicio que yo les tenía propuesto era primero mostrarles algunas IAs que no necesitan registro, por ejemplo, porque alguno de las implicaciones, ahorita están hablando de las implicaciones éticas de las IAs. Por ejemplo, ChatGPT es para mayores de 18 años, pero hay muchachos que ya están utilizando eso siendo menores. Leonardo hay que registrarse. Hay otras IAs que se dejan utilizar sin necesidad de registrarse y pueden servir como elementos creativos inspiracionales para hacer algo, para hacer un paisaje, para hacer una imagen, para hacer algo más elaborado, ¿cierto? Y esas IAs, como les digo, es simplemente escribir y fácilmente nos pueden llevar a ese proceso. Puede ser inspiracional para hacer algo más elaborado, algo diferente, como punto de partida para algo. Para ello, entonces yo les quería proponer un ejercicio y dejamos más bien la animática para lo último, que era el siguiente. Voy a presentar otra vez. Bueno, normalmente nosotros en nuestros procesos de enseñanza partimos de lo más simple a lo más complejo, y en este caso, como nosotros hacemos creaciones audiovisuales, la historia es fundamental y yo siento que el microrrelato es una estrategia muy chévere para empezar con algo sencillo y complejizarlo. En este caso, eh, bueno, está la definición, ¿cierto? Microrrelato es un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional, que usando un lenguaje preciso y conciso, perdón, se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente a un lector activo. Y el microrrelato más famoso que hay es este. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, de Augusto Monterroso. Entonces, ese microrrelato es un texto que es lo suficientemente abierto para llevarnos a pensar diferentes situaciones, ¿cierto? Eh, Cuando despertó, pero entonces, ¿quién despertó? Y el dinosaurio todavía estaba allí. Eso nos lleva a pensar allí dónde, en qué lugar, en qué época, en qué contexto. Y a partir por lo menos de esa premisa, sabemos que hay un dinosaurio, perdón, y hay alguien que despertó, ¿cierto? En un contexto no especificado, pero por lo menos tenemos unas premisas como tal para escribir algo. Por ejemplo, yo aquí tengo unos tips: basarse en personajes conocidos o arquetipos, introducir en el título elementos de la narración, es decir, la narración puede ayudar a complementar lo que como tal es el microrrelato, y la elipsis, que básicamente consiste en dejar de usar palabras que no aporten a esa escritura, es decir, palabras que sobren o que sean redundantes, sáquelas.
vamos es al grano y que es algo claro y conciso. Y yo había escrito un rompecielos. En este lugar, las bestias hidráulicas arrasaban con todo, amontonadas unas sobre otras como palomas sobre maíz. Sus creaciones cruzaban los límites entre la tierra y el cielo, produciendo estrepitosos sonidos que rompían el orden natural de las cosas. Les pregunto, ¿a qué puede hacer referencia a ustedes este microrrelato? Con el título, con el texto. ¿Pueden plantear ustedes una situación X o Y con esto? Por ejemplo, si esto se fuera a traducir en una imagen, ¿qué podría ser? Por ejemplo, desde el cine, algo así como estilo Mad Max o como estilo Terminator, si uno trae a Ujú. colación como la iconografía de un caos apocalíptico o algo así. Ujú. Podría ser precisamente porque bestias hidráulicas puede asumir uno que son carros, que son robots, por la palabra hidráulico, ¿cierto? Amontonadas unas sobre otras, puede remitir a que son muchas, y cruzan los límites entre la tierra y el cielo, es decir, son gigantes. Con eso pueden pasar muchas cosas. En este caso, yo hice esta imagen que era basada en un videojuego que se llama Horizon Zero Dawn, donde es un mundo distópico donde hay animales robóticos gigantes, pero cogí algo del contexto colombiano que son los campesinos. Ya viendo esta imagen que para mí correspondía a ese microrrelato, podemos ser ahora más específicos porque la imagen nos ayuda a complementar aquellas frases o elementos que estaban sueltos con el escrito. Por ejemplo, en este caso, eso puede representar muchas cosas, ¿cierto? El desplazamiento armado o el desplazamiento de la maquinaria de la obra a mano, ¿cierto? Pueden pasar muchas cosas ahí. Entonces, con esta premisa, les voy a mostrar acá rápidamente un ejercicio. Entonces, yo acá estoy en ChatGPT. Por favor, díganme ustedes un microrelato, alguno de ustedes, algo que se les ocurra rápidamente, que lo hagamos en 5 minutos. Y para que vean que es algo aplicable, tiene sentido y que es rápido de hacer. Por ejemplo, yo empezaría con él diciéndole lo siguiente. ¿Me podrías ayudar a construir un logline? El logline es, como les digo, es una especie de microrrelato, yo lo asumo así, en el cual se plantea una premisa. Un logline para una historia. Por ejemplo, ¿una historia de qué? Podría ayudar a construir un logline para una historia sobre o de, ¿Cambio climático? sobre el cambio climático. ¿Qué más? ¿Quiere ser más específica o la dejamos así tan general? De pronto sobre el impacto del cambio climático en la humanidad. El impacto del cambio climático en la humanidad. Listo. Entonces, si ustedes ven eso en cuestión de segundos, en un futuro no muy lejano, cuando el cambio climático alcance niveles catastróficos, un grupo diverso de supervivientes debe unirse para enfrentar desafíos mortales y luchar contra la decadencia de la civilización. A medida que luchan por recursos escasos y buscan soluciones para revertir el desastre ambiental, descubren el poder de la esperanza y la cooperación en un mundo al borde del colapso. O sea, claro, como les digo, empieza siendo muy genérico, pero digamos que nos puede empezar a dar premisas. Entonces tenemos esa parte y yo ya le puedo decir, ¿me puedes ayudar a escribir, eh, más bien a escribir, no, a crear una hoja al ritmo de Save the Cat de Blake Snyder para esta historia? Entonces, como les digo, yo acá le estoy condicionando
a que me ayude a escribir en base al estilo de un escritor. No tiene que ser Blake Snyder, ustedes pueden decirle, no sé, con el estilo de escritura de Gabriel García o como ustedes quieran, ¿cierto? Es como tener un referente y que nos escriba en base a ese referente. Entonces, claro, ahí me está tirando todo. Y como les digo, Blake Snyder tira un inicio, un nudo y desenlace y a partir de ahí nos dice cómo se resoluciona el conflicto, nos dice cuál es el tema, cuál es el género y miren, en un momentico, título, Última Esperanza, género, ciencia ficción, logline, este que acabamos de construir acá atrás y ya nos empieza a tirar una estructura en la que hay un inicio, un nudo y un desenlace como tal. En el mundo del futuro afectado por el cambio climático, se presentan los personajes principales que son líderes de la comunidad, científicos y supervivientes comunes. La humanidad lucha por sobrevivir. El cambio climático se agrava y hay más escasez de recursos, los personajes se ven obligados a tomar medidas, los personajes discuten diferentes enfoques para enfrentar la crisis, se plantea la posibilidad de buscar soluciones para revertir ese cambio, los personajes se unen y comienzan a enfrentar y así sucesivamente nos está tirando algo súper profundo y quizás sigue siendo genérico. Pero entonces, en la forma en la que le pedimos o le escribimos o como decíamos ahorita, esos son los prompts es escribirle muy técnico, muy claro y muy conciso para que la IA nos ayude a construir esa narrativa, ¿cierto? Pero ¿quién condiciona esa historia? ¿Cómo va, cómo viene y cómo termina? Nosotros. Entonces, si bien la IA nos está dando casi todos los elementos, nosotros somos los que los puntos, esos puntos fuertes, esos puntos de giro de trama, el nombre de los personajes, cómo lucen y todo eso, nosotros mismos podemos condicionar eso en base a lo que la IA nos va diciendo. En ese sentido, somos co-creadores y no la IA es la única que crea, ¿cierto? No es lo mismo decirle, escríbeme una historia de cambio climático y ya, a yo ya empezar a decirle, yo leí esto me interesa, pero a partir de acá hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas con las que no, y a partir de ahí vamos a construir o co-crear juntos. Entonces, ¿qué más le puedo decir yo a la IA? Bueno, me gusta esta historia, me gusta esta historia. Puedes desarrollar l- los personajes, por ejemplo. Entonces, claro, acá me decía, eran personajes líderes de comunidad científicos supervivientes. Acá ya me está diciendo, bueno, hay una líder que se llama Elena, hay un científico que se llama David Reynolds, hay un superviviente que se llama Amina, hay unos antagonistas que son una corporación poderosa, lo más cliché del mundo, pero como les digo, nosotros podemos empezar a condicionar y decirle, en vez de que sea un antagonista corporativo, que sea una entidad multiversal que la que está creando esa, no sé, o sea, podemos condicionar eso. Y así sucesivamente es un ejemplo de cómo se puede utilizar ChatGPT para construir una narrativa. ChatGPT es libre, como les digo, simplemente hay que registrarse con un correo y ya. Y lo otro que les quería comentar, les voy a compartir esto para mí en cuanto a potencial eh, para crear IA con IA junto a los estudiantes, para mí esta IA es la mejor. Ahí se las compartí en el chat y se llama Stable Diffusion. Porque es muy buena? Porque Stable Diffusion, cuando ustedes entran, van bajando y en la parte de abajo hay algo que se llama Parque Infantil de Diffusion o Demo, bueno, tiene varios nombres, pero la idea es que identifiquen esta parte y ustedes no se tienen ni que registrar, no tienen que hacer absolutamente nada, simplemente que meter sus prompts o sus condicionales o como lo quieran llamar. Por ejemplo, para esa historia puede ser científico, futurista, porque están en el futuro, científico, ambientalista, puede ser, ¿cierto? Futurista, futurista, 60 no sé, 60 años, pueden especificar la edad. Mm, ¿Qué más?
Todo siempre debe estar separado con comas o puntos. Es como lo único eh, que es una ley, por así decirlo. 60 años, a menudo, no sé, cyborg, algo así, ¿cierto? Luego acá nos dice estilos. En estilos, pues le podemos decir si es un modelado 3D, si es un pin análogo, si es estilo anime, si es estilo cinemática, si es estilo cómic, si es craft clay, que es más así como descuidado, líneas, si es arte digital, o sea, una ilustración, si es arte de fantasía, origami, por ejemplo, yo diría que neon punk, porque es en el futuro, ¿cierto? Acá en Advanced Options le podemos decir que no queremos que tenga ese científico, ¿cierto? Por ejemplo, sin barba. eh, Dejémoslo así, sin barba. Listo. Eh, lo otro, digamos que lo podemos dejar así. Y lo importante acá es, si le decimos que lo haga con velocidad, va a ser, bueno, va a ser la imagen rápido, pero digamos no tan detallada. Si en vez de eso lo cambiamos por calidad, se va a demorar más, pero a cambio vamos a tener pues mayor definición. Y le damos generar. Entonces, ahí rápidamente, ChatGPT, construimos la historia o la historia conjuntamente y acá generamos la imagen o viceversa, dependiendo del ejercicio que queramos hacer, que escribe la historia y que tenga la imagen para inspiración, puede ser a modo de póster, puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, yo estaba usando Stable Diffusion para hacer logos. Uno puede hacer logos ahí, algunas tipografías, se pueden hacer muchas cosas. Eso sí, eso se demora un poquitico, pero en realidad no es pues tanto. Así funciona Stable Diffusion. Y bueno, mientras va cargando, y por ejemplo, Leonardo, acá sí hay que registrarse, como les digo, le dan a uno créditos y uno va acá a generación de imágenes y es simplemente escribirle qué es lo que usted quiere hacer. Por ejemplo, yo le decía Latino American Grandmother para que fuera acá latinoamericano, y le da uno generar y te crea 3 imágenes o 4 dependiendo de lo que tú quieras, o 2 o uno. Pero es básicamente lo mismo, escribir y que lo haga y a partir de ahí pues te va a generar, ¿cierto? En este caso, porque les estoy presentando y hay tantas cosas, vamos que demora un poquito más, pero vean. Y como les decía, antes los prompts, o sea, todo esto era una cosa larguísima. Mire que yo pongo algo muy pequeño y me genera imágenes súper potentes. Por ejemplo, si vamos acá en la parte de abajo, que era donde están las cosas súper locas que nos quedaron, miren los prompts como eran de largos. Todos estos prompts los hicimos nosotros con ChatGPT y no nos dio lo que queríamos. Sin embargo, vamos a hacerlo con poquitas cositas, o sea, una descripción cortica, tan, y lo saca de una. Ustedes quieren generar una imagen estilo, no sé, X o Y artista, estilo Salvador Dalí, entonces es Salvador Dalí Style y de una se lo saca. Y bueno, y acá en Stable Diffusion, bueno, nos tiró fue un escenario, pero bueno, entonces ahí ya nos toca ser más específico, empezar a jugar un poquito con eso, quizá quitarle el estilo neopon y ponerle, no sé, ningún estilo, pronto acá hombre científico, pero entonces por eso eh, no especificamos si era un escenario o una persona, nos tira esa IA, pero miren que acá en un momentico es un escenario potencial, ¿cierto? Un escenario muy fuerte y con mucho contenido. Bueno, entonces, a ver, les paso por acá el link también de Leonardo. Vamos por acá, Stable Diffusion, Leonardo. Está ChatGPT, que es simplemente Chat OpenAI. Y entonces ya por último vamos a ver la animática. La animática dura solo 2 minuticos. Entonces les voy a compartir. Me dejan saber por favor si sí se escucha.
¿Sí se escucha? Sí. No. Ah, sí. Ok. Como les digo, recuerden que esto es una animática de la animación que creamos para específicamente para esto. El micrófono Ni nos apagado. escuchas. Ah, perdón. Como les comentaba, la animática es ese proceso, o sea, es una animación que parece de hace 30 años, es inacabada, pero la idea es que se entienda más o menos de qué trata la historia y que establezca los personajes, la situación, problema. Entonces, como tal, esa fue la animática resultado de todo ese proceso de creación previo que tuvimos con ChatGPT, con Leonardo Ay para hacer todo esto. Digamos que la abuela resultó de estos tres y el muchacho resultó de esos tres, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces ya metimos todo nuestro poquito de talento en hacer esto y que sea el ejercicio como para mostrarles a ustedes todo ese proceso creativo, en la cual la IA como tal es un medio para el fin como tal que es lo más válido que es la animación y que esa historia y esos personajes son condicionados a nuestro gusto y a partir de ahí, entonces esa narrativa innovadora es una nueva manera como de potenciar nuestros procesos creativos, educativos o de enseñanza. Entonces la idea es aprovechar ese potencial que tienen estas herramientas para crear. Y como tal, como último, no sé si ustedes han usado Canva, que me parece que es una cosa brutal y es gratis y tiene algunas cositas de pago, pero Canva es una herramienta que les sirve a ustedes para hacer diapositivas, para hacer imágenes, para hacer gráficos, para hacer videos, para hacer páginas web y para hacer imágenes en inteligencia artificial también. Por ejemplo, si vamos acá a aplicaciones y escribimos texto a imagen, acá texto a imagen, nos sale esta aplicación o Dalí, que es otra. Entonces, en texto a imagen, yo le doy el prompt, y en el mismo Canva, gratis, llevarlo de una vez el diseño acá de IA a como tal la aplicación, nos puede servir para también potenciar y unir tantas creaciones que podemos hacer eh, como tal dentro de este aplicativo. Por ejemplo, esa animática que ustedes vieron, la edición de video yo la hice acá en Canva. Y créanme que no tiene nada que envidiarle a Premiere, no, Canva no tiene nada que envidiarle a Photoshop, bueno, a Illustrator sí, pero digamos que hay muchos elementos de este editor. Eso es una aplicación más, antes era algo de diseño gráfico, yo digo que ya es un software multimedia en línea
y nos permite hacer muchísimas cosas. Entonces, dentro de sus procesos personales o de enseñanza, les sugiero mucho que utilicen esta aplicación, que es muy buena y que les permite hacer muchísimas cosas. Será como para cerrar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. La música, bueno, si ustedes necesitan, por ejemplo, música, la biblioteca de YouTube Studio tiene música libre. Eh, obviamente esos videos se deben de subir a YouTube. Si ustedes suben desde la sonido desde YouTube Studio a YouTube, no les cobran nada, es gratis. Entonces es una forma de tener sonidos gratis. Muchas gracias, profe Arney, profe Carlos. Muy potente que en los comentarios pues, los profes decían que se veía que mucho esfuerzo, un proyecto a largo aliento, pero pensándolo en un proyecto escolar, pues uno puede tomarse el tiempo, ¿cierto? Para hacer una construcción en el tiempo. Implica conocimiento de herramientas, ciertas herramientas pues en el computador y demás, pero creo que es una oportunidad, ¿cierto? Es una posibilidad y no tenemos que llegar a ese producto final, pero pues ir haciendo una construcción en el tiempo. Entonces, profe Arney, profe Carlos, muchas gracias por esta muestra. La idea es que ustedes luego nos compartirán como los enlaces y demás y ya se los haremos llegar a los profes para que los profes también puedan como explorar estas posibilidades, estas herramientas. Entonces, profes, muchas gracias. Bueno, Muy qué agradecido. pena, Cristian, un último comentario. Yo tengo un documento donde hay muchas inteligencias, se los podemos compartir porque hay inteligencia, por ejemplo, para editar fotos, para restaurar fotos, hay inteligencias de corrector de estilo de textos, hay inteligencias para crear música. Digamos que son tantas cosas que acá no alcanzamos a mostrar que les puede servir. Y otra reflexión que les quiero dejar es que no es necesario tener un buen computador para hacer todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todas las IAs funcionan en la web. Canva funciona en la web. Por ejemplo, hay un software de modelado 3D que es solamente online. En este momento no recuerdo el nombre, pero se los adjunto también ahí. Hay editores de imagen tipo Photoshop que son online. Entonces, en realidad, digamos, con tener una carcasita de computador que muchos de los estudiantes, conociendo la realidad de ellos, la deben de tener o ni computador deben de tener. En realidad, estos procesos y esas tecnologías son tan dinámicas y tan flexibles que nos pueden ayudar a crear de distintas formas y tener la mejor máquina. Lo importante es tener ganas y que ustedes se apropien de ellas también como para que ellos también tengan una posibilidad de meterse en este mundo. Muy bien, profes. Muchas gracias, profe Carlos. Enseguida les vamos a volver a poner el enlace de la asistencia profes. Dana, estás por acá. Con los profes también les vamos a pasar como los correos si quieren comunicarse con ellos. Entonces, les agradecemos. Ah, profes, hay una pregunta. Dice que si solo tenemos celular, ¿qué aplicaciones nos sugiere? Bueno, por ejemplo, todas las IAs y Canva tienen también versión móvil. Y en el documento yo les voy a sugerir otra. Hay una que se llama Mocha, hay varias que se pueden utilizar. Entonces, sí, está Sketchbook Pro, por ejemplo, que también es de aplicación de celular. Hay muchas, yo ahí les meto toda esa información, tranquilo. Muchas gracias, profes. Dana. Gracias, profe Silvia, también, profe Cristian. Eh, Bueno, ya entonces para ir finalizando este espacio, le damos entonces la palabra a Patricia Niño Rodríguez. Ella es directora de formación de docentes e innovaciones pedagógicas de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Un afectuoso saludo a los profes, a nuestros maestros y maestras que hoy tenemos la oportunidad de acompañar en este cierre de esta experiencia de aprendizaje, al equipo de la Universidad de Antioquia que nos acompañó en este año en este programa y a Nuria,
que seguramente ustedes conocen mucho más, que ha estado desde la dirección acompañando este proceso. Nos vimos al inicio, nos vimos con algunos de ustedes, tuvimos la oportunidad de charlar un ratico en la sesión presencial que tuvimos aquí. Nuria nos ha mantenido al tanto de todos los avances en este proceso de formación y hoy estamos aquí acompañándolos únicamente para decirles muchas gracias. Muchas gracias por estas 100 horas, eso decía el programa, seguramente fueron mucho más de trabajo autónomo, de exploración, de curiosear, de equivocarse, de probar. Estas 100 horas que hoy están culminando para ustedes en estos programas de formación permanente que todos los años la Secretaría de Educación lanza con diferentes portafolios, con diferentes opciones, pero siempre con la misma intención, y es que los maestros y maestras encuentren en estos programas de formación oportunidades para seguir aprendiendo, como lo decía el lema de nuestro profe Salaú. Espero que este programa haya cumplido sus expectativas de aprendizaje. Teníamos allí unos objetivos, ustedes venían con unos intereses, con unas preguntas. Esperamos que el programa haya respondido a esas preguntas que ustedes traían, a esas necesidades, que ojalá les haya generado otras. Eso también es muy importante. Como les decimos todos los años, la dirección, la secretaría tiene diferentes programas. Lo que esperamos también es que ojalá este primer diplomado de narrativas transmedia los haya inspirado, los haya retado, los haya dejado con ganas de aprender más. Eso para nosotros es muy importante. Todos los años nos preguntamos qué programas traer. Por eso también la opinión que ustedes puedan tener, la valoración que hagan del proceso de aprendizaje, el acompañamiento de la universidad y las proyecciones. También el día que tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Ciudad Maestra con algunos de ustedes, algunos me decían, chévere un módulo 2, chévere una segunda parte, queremos seguir profundizando. Pues con Nuria hemos venido recogiendo también todos esos comentarios, todas esas expectativas. Ojalá para poder el próximo año tener una oferta que responda a las mismas. Entonces, de verdad, mil y mil gracias por la disposición. Sabemos que ustedes para participar de estos programas hacen unos esfuerzos importantes, negocian horarios laborales, negocian horarios y actividades familiares, pero que seguramente esto los hace también unos mejores maestros. Tuve la oportunidad de vincularme y estar en la última parte de la charla. Muchas herramientas, muchas cosas que explorar, muchas cosas que probar en el aula, que mediar con los estudiantes. Entonces, creo de verdad que, y espero que haya sido un programa muy motivante, muy retador, que como les digo, haya respondido a sus necesidades, a sus intereses y que los haya dejado con ganas de saber más. Eso para nosotros es lo más importante, porque esas ganas de saber más seguramente son las que nos van a permitir el próximo año saludarnos de nuevo en una segunda parte de este programa o en un programa parecido o en un programa con otras posibilidades para articular lo aquí aprendido. Por favor, no olviden de verdad que todo esto lo aprendido en estos ejercicios. Nosotros siempre en los programas de formación permanente lo que queremos es que ustedes se vayan con ideas para iniciar algún proyecto o que incorporen lo aprendido para fortalecer alguna idea o algún proyecto que tengan en marcha. Recordarles que la dirección trabaja en dos líneas, la línea de formación y la línea de innovación educativa. Si de aquí ha surgido una idea, o han surgido herramientas que les permiten fortalecer un proyecto que ya venía en marcha. Tal vez algunos de ustedes están vinculados a temas de medios educomunicativos, con su emisora, con la producción de contenido. Seguramente algunos de ustedes están pensando en cómo integrar esto para fortalecer proyectos transversales, proyectos pedagógicos que venían desarrollando. Pues invitarlos a que estén pendientes también de esa otra línea, que es la línea de fomento a la innovación educativa de la dirección. Este año tuvimos la oportunidad de tener una convocatoria para apoyar proyectos de innovación educativa, o si ustedes quieren aterrizar esto en el marco de los semilleros escolares, esos grupos de trabajo de estudiantes y maestros donde investigan, experimentan, construyen
a partir de ciertos intereses, pues que sea esta también una invitación para que lo tengan allí en el radar y ojalá el otro año pues podamos encontrar con esos proyectos y esas iniciativas desde las estrategias de innovación que también lideramos desde nuestra dirección. Esperamos entonces de verdad que este programa haya sido de su completo interés, de su completo agrado. También, si tienen alguna oportunidad de mejora, déjenosla saber al equipo de la dirección, al equipo de la Universidad de Antioquia. Eso seguramente fortalecerá futuros procesos en los que podamos volver a encontrarnos. Maestros, 1.000.000 de gracias, de verdad, sabemos los esfuerzos que implica participar activamente, lograr certificarse, porque los que estamos hoy nos hemos certificado de este programa, tenemos allí un triunfo más, entonces de verdad agradecerles su disposición, su tiempo, su participación en estos programas y como les digo, dejarles la puerta abierta de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas para que nos sigan acompañando en los procesos de formación y ojalá para que podamos construir juntos desde las estrategias de innovación educativa. Un abrazo para todos. Ahorita nos van a dar las indicaciones de cómo acceder a nuestros certificados y ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. También un agradecimiento muy especial a la Universidad de Antioquia, nuestra primera experiencia este año en ejercicios de formación. Esperamos que no sea la última, que tal vez en algún momento además podamos poner a conversar a nuestros profes de Bogotá, con profes de Medellín, con profes de otras áreas que sabemos ustedes también impactan para seguir fortaleciendo también ese intercambio de saberes desde contextos distintos, pero seguramente con problemas muy parecidos. Entonces, de verdad, el equipo de la Universidad de Antioquia, muchísimas gracias por este proceso. Después nos sentaremos a conversar también para hacer la valoración del mismo, pero ha sido un gusto tenerlos en esta cohorte de profes a la U de la Secretaría de Educación de Bogotá. Un abrazo para todos y todas y nuevamente, como lo dice nuestro lema, por favor, nunca dejemos de aprender. Muchas gracias, directora Patricia, por acompañarnos en este espacio y brindar también pues a todos los profesores y las profesoras que nos acompañaron durante todo este proceso de formación. Así pues, como usted lo indicaba, la idea es poder finalizar con las indicaciones sobre el proceso de certificación y las respectivas orientaciones. Cristian. Y profes, bueno, yo también me uno al agradecimiento. Siempre es triste despedirse, pero sabemos que vamos a tener otros espacios de encuentro. Hoy tuvimos la oportunidad de estar en algunas mesas, reflexionamos, conocimos apuestas. La idea es buscar otros espacios de socialización por otros medios. Eh, la idea es aprovechar los recursos que tiene la universidad con sus repositorios y las estrategias educomunicativas para hacer visibles estas apuestas que salen de sus contextos, de sus necesidades, de sus intereses. Seguramente nos volveremos a comunicar con ustedes, profes, para relatar, para documentar esto que pasó en el diplomado. La idea es que ustedes, profes, tienen algunos compromisos con las tutoras, entonces con ellas estarán ya haciendo algunos cierres, algunos temas pues, que están pendientes por revisar algunas entregas. Luego de los reportes de entregables y demás, a ustedes les va a llegar un correo, profes, en el que se les va a notificar y se les va a dar una ruta para hacer la descarga de sus certificados. Pues es algo muy sencillo, voy a compartir pantalla. Ustedes ingresan a al portal universitario y nosotros les enviaremos el enlace además y hay un botón que dice pagos y constancias. Acá ustedes lo que van a hacer es que van a la opción de constancias y allí les piden el tipo de documento y luego ponen el número, ¿cierto? Entonces, en este momento, por ejemplo, pues pongo el mío y aparece como los cursos en los que estoy activo de extensión y hay un botón, pues como una opción para hacer descarga. Entonces, si ustedes ingresan ahora, por ejemplo, van a aparecer como inscritos, como estudiantes de extensión de la Universidad de Antioquia en el diplomado. Y en el momento en que se emita el resultado final de aprobado, entonces ya podrán hacer la descarga de sus certificados. Como les digo, esto va a ser una comunicación que va a ser pues por los medios que ya tenemos activos, por medio de las tutoras y pues por medio de algunas llamadas telefónicas si consideramos que es necesario. Es un procedimiento sencillo, no es muy complejo, pero sí requerimos como que los entregables estén al día y ya.
Hoy les compartimos por el enlace, por el chat de varias ocasiones el enlace de valoración del diplomado. Entonces las agradecemos, profes, como decía la directora Patricia y también Nuria en su momento, que nos ayuden diligenciándolo. De lo que ustedes digan allí, pues tomaremos muchas recomendaciones para mejorar este proceso, por hacer ajustes y por proyectarnos a otras propuestas a futuro. Entonces, gracias a las profes del diplomado, al equipo de la Universidad de Antioquia, a la Secretaría Distrital, a todos ustedes, profes, muchas gracias. Si quieren, activamos cámara, nos despedimos, alguien quiere decir algo, o comentar algo. Es el momento para hacerlo, profes. Bueno, Profe pues Consuelo. yo quiero agradecer a todo el equipo de la universidad, que pues gratamente sorprendida por la calidad humana. No había tenido la experiencia de compartir algún espacio académico ni de ninguna índole con la comunidad de Antioquia. Entonces, pues me llevó una experiencia muy bonita. El encuentro que tuvimos acá en Bogotá fue muy especial. Yo me sentí, pues me atendieron súper bien, me sentí mmm, muy a gusto con cada una de las cosas, detalles como que nos trajeron una agenda y eso pues fue muy bonito, ¿no? Entonces uno se siente muy acogido y uno valora pues también el esfuerzo que se hizo, que vinieran hasta acá a Bogotá y bueno, todo eso, que pues imagino que tiene también un significado muy importante y bueno, en esfuerzos, recursos y demás. Entonces, pues gracias. Y por supuesto, pues ya en lo que respecta al contenido del programa, pues interesante, con pues lo que han dicho, ¿no? Que quedan grandes desafíos, hay que estudiar porque pues eso como que uno ve que eso quedó ahí, muchas cosas por explorar. Entonces, pues mi agradecimiento solamente para el equipo y las personas que nos acompañaron en todo este proceso. Muchas gracias. A usted, profe Consuelo, muchas gracias. Profesora Clara. Bueno, también ya he hablado bastante, pero sin embargo sigo hablando porque en todo caso sí, ya les escribí que es triste despedirnos porque aprendimos muchísimo y de verdad que inmediatamente tan pronto empezamos el diplomado, empezaron a nacer muchísimas ideas, inmediatamente empezó eso a impactar las aulas con nuestros estudiantes y pues esas dinámicas son muy emocionantes y entonces uno quiere seguirlas viviendo. Yo ahorita estoy haciendo una maestría y entonces me tocaría esperar un poquito porque siempre es complicado las dos cosas al tiempo, también de la Secretaría de Educación, pero yo sí quiero seguir con con los diplomados de la universidad. Sé que hay bastantes temas que abordar que tienen que ver con la posibilidad de que los chicos hagan cosas bien innovadoras y que ellos se sientan como proyectados hacia un futuro, ¿no? O sea, yo miraba lo que nos explicaba hoy el maestro Ferney y yo decía, no, aquí hay muchos niños que no conocen estas posibilidades y que seguramente haciendo esto van a abrir las luces hacia lo que puede ser su proyecto de vida. ¿Sí? Uno sabe porque hay chicos en los colegios en que han regresado y han dicho, Mira que tocaste este tema y cuando lo tocaste yo me di cuenta que me gustaba y yo estoy eso porque tú me tocaste esa partecita. Este mundo es inmenso, este que nos acaba de presentar el profe Ferrey es un mundo exuberante, muy hermoso y yo sé que muchos chicos podrían dirigir su mirada hacia allí y esto tiene que ver con que sepan qué hacer para que no tengan que salir de pronto sin un norte que terminen no haciendo nada en la vida. Entonces, para mí eso es muy importante y considero que sí, lo que dicen los compañeros es una segunda parte. Sí, agradezco mucho a los profes. Los profes tienen una calidad, un carisma, una manera de ser que lo acogen a uno y siente uno que quiere estar ahí en ese momento. Uno no quiere perder las clases por la calidad humana también de las personas que trabajan allí. Entonces, eso también es muy, pero muy importante. Hombre, ya, profe, muchas gracias, profe Clara. Nosotros también nos vamos con mucho pesar y con ganas de volvernos a encontrar. Profe Oscar.
Sí, muchísimas gracias. Yo simplemente quiero ser muy breve en el mensaje, de veras agradecer a la Universidad de Antioquia el acompañamiento y pues simplemente me quedo con algo que escribió Octavio Paz hace mucho tiempo. Hasta las redes de pescar están hechas de palabras y aquí no solo están hechas de palabras, sino de acciones colaborativas, de un gran trabajo mediático y de un gran trabajo humano. Muchísimas gracias a ustedes por todas esas enseñanzas y acompañamiento y pues bendiciones y en el camino seguiremos firmes y fuertes con ustedes. Muchas gracias. Aprendimos mucho con ustedes, profe Oscar. Muchas gracias por las palabras. Gracias. Vale, muchas Profesora gracias. Maleja. Hola, buenas tardes. ¿Sí me oye? Sí. Listo. Pues encantada de haber finalizado el diplomado. Creo que una de las experiencias más importantes fue el haber coincidido con muchos compañeros de aquí de la localidad que Se le fue el audio, profe. Se le, se le desactivó el audio, profe. ya. Que una de las experiencias más bonitas es haber compartido con los compañeros de aquí mismo de la localidad que muchas veces no nos conocíamos y, y compartimos experiencias y socializamos y creo que muchos teníamos muchísimas ideas y nos llevamos o nos traemos, porque yo estoy aquí en el colegio, muchas de las cosas que aprendimos para relacionarlas eh, con lo que hacemos diariamente en las instituciones educativas. Y por otra parte, creería yo que la falencia de pronto en este tipo de encuentros, porque muchos de los profes que estaban en la jornada tarde no pudieron asistir el día de hoy precisamente por la jornada. Por acá porque estamos en trabajo de organización de English Day, entonces me da la oportunidad de estar aquí y estar allá con ellos. Entonces fue un poquito más fácil, pero sí me parece que faltaron muchos compañeros y que también pues debían aprovechar esta oportunidad de despedirnos y de agradecer pues todo la organización del programa y el aprendizaje adquirido. Sí, profe, muchas gracias por es una recomendación que siempre hemos tenido muy presente. El tema era que, pues, implicaba como sesiones y separarlos, entonces decíamos, muy triste como separarlos también. Entonces, quisimos apostarle a un espacio. Y pues lamentablemente, como pues la mayoría estaba en los grupos de la tarde, consideramos que era como más pertinente, ¿cierto? Pero somos conscientes de que profes quedaron por fuera pues de este espacio por sus compromisos en los colegios, entonces es algo que nos ha atravesado también, profe. Y le agradecemos pues por decirlo, nombrarlo y por traerlos acá pues hacerlos presentes con sus palabras, profe. Muchas gracias. Profe Alexandra, profe Karen, puedan, profes. Cristian, muchas gracias por el encuentro y también muchas gracias por todos los aprendizajes durante estos meses. Em, Sé que con mis compañeros de sesiones y los que todavía no alcanzamos a conocernos de los otros días que se reunían, pues tenemos muchas expectativas y tenemos muchos proyectos entre manos para poder terminar de concretar, pero también los que vamos en ese camino que para muchos sigue siendo muy novedoso, pues entonces continuaremos con las expectativas y con el deseo de que ustedes nos sigan apoyando, no solo teóricamente, sino también moralmente, porque nosotros en el grupo 3 pues recibimos de la profe Joana siempre ese apoyo y con mucho cariño nos explicaba una y otra vez. Entonces, eso es muy valioso y de verdad que les agradezco mucho a todos los compañeros y agradezco mucho también la oportunidad y el encuentro. Gracias, profe Alexandra. Pues, por recomendaciones de ustedes, hicimos una solicitud para que desde la universidad les envíen semanalmente el boletín de actividades culturales y académicas. Entonces, aún terminando el diplomado, les va a seguir llegando ese boletín para que puedan seguir vinculadas y vinculados a la actividad académica y cultural de la universidad y nos sigamos apoyando ahí, profe, también desde lo moral. Gracias, profe Alexandra, profe Karen, profe Ellen.
Bueno, yo les quiero compartir acá a los que nos conocimos personalmente. Acá nació Gabriel en este diplomado, se los presento. Estuvo ahí juicioso y alcanzó para esta finalización de diplomado. Entonces ahí aprendimos un integrante más en este diplomado. Agradecida por la calidad humana de los compañeros, me uno a lo que decía ahorita una compañera, encontrarme nuevamente con otros compañeros, escuchar las experiencias de cada uno y lo amigable que ha sido este diplomado. Casi siempre uno, después de tantas actividades y tantas responsabilidades, un diplomado, cualquier actividad académica, nos resulta a veces una carga, y este diplomado fue muy amigable desde el principio, muy académico. Yo me voy con la expectativa de poder hacer algo más con la universidad. Me voy como motivada para poder tener la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes y tener ese acercamiento con la universidad. Entonces, Gabriel les saluda a todos. Chao, compañeros, nos vemos. Gracias, profe, qué bonito. Gabriel nació acá con nosotros. Acá se nombró. Gracias, profe. Profe Ellen. Bueno, agradecerle a todos, agradecerle a la Secretaría de Educación por la oportunidad. Son espacios muy importantes para nosotros. Agradecerle a la Universidad de Antioquia. Creo que todos los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de estar con diferentes universidades durante estos años. Y la Universidad de Antioquia sí ha sido muy especial. También quedo con ganas de en un futuro próximo volver a estar con la universidad, la calidad humana, el respeto que siempre sentíamos, el valor por nuestra profesión. Entonces me gustó mucho el sentirme así en las clases, a la profe Daisy que siempre fue súper amable, a todos ustedes que estuvieron en diferentes sesiones acompañándonos, siempre la calidad humana, el respeto por el otro, el valor por nuestro trabajo. Entonces muchísimas gracias, de verdad que son cosas que a veces no se dicen, pero como docentes las valoramos mucho. El aprender. A mí personalmente este proyecto se me deja con muchas expectativas, con muchas ganas de enfocar mi quehacer pedagógico hacia este tema. Y pues en últimas, los que van a salir ganando son nuestros niños. Entonces eso es lo más importante y sí, nos van a hacer falta los encuentros. Muchísimas gracias a todos, a mis compañeros también. Porque a pesar de que pues la mayoría estamos ya en contrajornada, yo en mi caso trabajo también en la mañana, la mayoría éramos así, pero, ay, perdón, pero el esfuerzo que todos hacíamos por cumplir, por trabajar, por las ganas que le metíamos y por todo lo que pude aprender de cada uno de ellos, muchísimas gracias. Esperamos verlos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, profe, por sus palabras y por reconocer y por darle tanto valor al oficio, a esto de ser profesor. Profes, ya van siendo las 6, es el momento de despedirnos. A todas y todos, muchas gracias. Daisy, por acá está, no sé si Joana, Laura, compañeros que estuvieron siempre muy presentes también desde la universidad, profe Karen. Le damos la palabra. No, perdón, la iba era bajar, discúlpame, profe, discúlpame. Bueno, está bien. Bueno, profes, entonces muchas gracias. Estaremos en contacto estas semanitas que vienen y esperemos que a futuro nos volvamos a encontrar, no solo en la virtualidad, profes. Muchas gracias. Un abrazo gigantesco desde la Universidad de Antioquia. Gracias. Muchas gracias, feliz Muchas gracias a tarde todos, por que este disfrutes. diplomado. Chao, Gabriel. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, profes. Muchas gracias, profes. Muchas gracias.